¿cómo están? Quiero contarles que este lunes, 1 de abril, asistí a un acto público en la Ciudad de México en el cual Claudia Sheinbaum presentó junto a Javier Corral Jurado, el exgobernador de Chihuahua, su propuesta Gobierno Honesto y Combate a la Corrupción. Es básicamente la propuesta anticorrupción de la candidata de Morena y aliados a la presidencia de la República. Bueno, quiero darles mis impresiones de esta propuesta, que me parece una propuesta ambiciosa e interesante. Primero, empezar por decirles que en este terreno yo tenía una cierta preocupación, porque en este libro, Claudia Sheinbaum, presidente, una historia contada por Arturo Cano, un libro que en algún momento yo reseñé para ustedes y que pueden googlear en mi canal de YouTube si quieren ver de qué va este libro. Pero hay una parte donde Arturo Cano le pregunta, página 150, le pregunta a Claudia Sheinbaum si en 2024 la corrupción seguirá siendo uno de los grandes problemas de México. Y ella contesta que ya no seguirá siendo porque las cosas han cambiado mucho, porque hay un presidente honesto, etcétera, etcétera, porque se ha logrado separar el poder económico del poder político. Y a mí la respuesta me resultó un poco inquietante, porque si bien creo que se ha logrado reducir la corrupción de forma importante en México, también tenemos que reconocer que todavía hay mucha corrupción y que este gobierno cayó en casos graves de corrupción, como por ejemplo el tema de Segalmex, que es un gran caso de corrupción, como la corrupción de la cual se acusa a Manuel Bartlett, o como la del ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, como lo reflejé yo en este libro, Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T. De manera que me preocupó un poco esta respuesta de Claudia, de que la corrupción ya no seguirá siendo uno de los grandes problemas en esta elección. Yo supongo que la candidata tuvo tiempo suficiente para reflexionar su respuesta, para repensar esta postura, porque de otra manera no hubiera invitado a su equipo a alguien como Javier Corral, que es probablemente uno de los políticos más comprometidos en la lucha contra la corrupción en México, o de los pocos políticos que realmente apostaron decididamente a luchar contra la corrupción, y en particular de los pocos gobernadores que lo han hecho. Porque Javier Corral se dio una batalla muy dura en contra de la corrupción de su antecesor, Javier Duarte, en Chihuahua, y bueno, hizo procesos que no se habían hecho antes, metió a mucha gente a la cárcel, en fin. Eh, Digo esto porque creo que el hecho de que haya puesto a alguien así a preparar su estrategia anticorrupción, a coordinar, digamos, los diálogos en esta materia, pues es un reconocimiento de que el problema existe y que hay que hacer algo al respecto. Y por algo se buscó tener en su equipo a alguien con ese nivel de seriedad y compromiso frente al tema. Entonces, digo yo que eh, este lunes que se presentó el programa, el coordinador, digamos, del eje anticorrupción de la campaña morenista, Javier Corral, no solo, digamos, cuando presenta la propuesta, no solo, digamos, parte de la idea de que la corrupción no ha podido ser erradicada, sino que también entre sus planteamientos hace una crítica, siento yo, hay una crítica implícita a cosas que no se hicieron tan bien en el gobierno actual en esta materia. Hay por lo menos tres ámbitos importantes en los cuales, de alguna manera, pues al hacer propuestas, se está de alguna forma diciendo, bueno, en estos ámbitos este gobierno, el que todavía está en funciones, no hizo las cosas, digamos, de forma tan bien. Y dice, Corral empieza con una provocación, dice, digamos, frente a un gobierno que ha enfatizado que la honestidad del expresidente es casi todo, que las escaleras se barren de arriba hacia abajo, que el ejemplo del presidente de honestidad
digamos, rinde o inspira a todos los demás, cosa que yo siempre he dicho que no es así. Pues bueno, lo que está diciendo el ex gobernador de Chihuahua con esta provocación con la que inicia su discurso él dice, la conducta personal de honestidad del presidente de la República ha sido fundamental para reducir la corrupción en México, pero no suficiente. Y aunque él reconoce que es un paso muy importante que el jefe del Ejecutivo ya no sea más el vértice por el cual se mezclan los negocios y la política, hace falta ahora una gran estrategia nacional para enfrentar un fenómeno que se considera tiene un carácter sistémico. En otras palabras, frente a un gobierno que ha enfatizado que el ejemplo de honestidad del presidente y la práctica de barrer las escaleras de arriba hacia abajo, frente a un gobierno que ha enfatizado eso en su discurso, hoy lo que se está reconociendo es eso es importante, pero no es suficiente. Ahora, Sheinbaum, hay que decirlo, también hizo un matiz o complementó esta idea porque ella dijo, cuando le tocó hablar, yo creo que un poco para que no se interpretaran las palabras de Corral como una crítica al presidente, porque creo que no iban en ese sentido, pero porque no se me interpretaran de esa manera, ella dice, sí es cierto, no es suficiente que los gobernantes sean honestos, pero sí es indispensable que quien conduzca el gobierno de la República o el gobierno de la ciudad, como fue mi caso, dice Claudia, sea alguien comprometido con la lucha contra la corrupción y sea una persona con una historia de honestidad. Creo que eso es muy importante. Aludió también al tema del cártel inmobiliario. Estaba ahí Clara Brugada en el acto. Entonces, bueno, ahí creo que hay una primera diferencia frente a la actual administración, ¿no? Esto. Segundo, se vuelve a hablar en un lenguaje que creo que se había perdido en estos años, que es el de las instituciones, ¿no? El valor que tienen las instituciones. Se empieza por plantear reformas constitucionales para elevar la categoría de derechos humanos, por ejemplo, el derecho a una buena administración pública, el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción, reformas legales, por ejemplo, para aprobar una nueva ley para investigar y sancionar los delitos por hechos de corrupción, pero destaca sobre todo la propuesta de crear una nueva institución, que creo que era de alguna forma un tema un poco tabú en el obradorato, que es la llamada Agencia Federal Anticorrupción. Esta agencia federal tendría como objetivo investigar, perseguir y sancionar delitos de corrupción. Sin embargo, bueno, también se deja claro que no se busca con esto duplicar funciones, sino que esta nueva instancia asumiría funciones que hoy tiene la Secretaría de la Función Pública, tomando parte de su estructura para no gastar más. O sea, en eso sí, recupera una idea obradorista de que no hay que estar creando instituciones y gastando un montón de dinero, digamos, de forma innecesaria y dispendiosa y creando instituciones, instituciones e instituciones. Tercero, se habla de establecer mayores controles para evitar el abuso de los casos de excepción a la licitación pública, tema por el cual esta administración ha sido criticada, así como asegurarse que para el 2030 el 65% del monto anual contratado por el gobierno federal, de todo lo que contrate el gobierno federal, sea producto de licitaciones públicas. Aquí parece haber un reconocimiento de que el actual gobierno pues quedó a deber un poquito, pues es sabido que básicamente 8 de cada 10 contratos otorgados durante esta administración fueron por adjudicación directa, no por concurso. Entonces, ahí también creo que está la tercera crítica. Bueno, ya para terminar, yo creo que a pesar de estos avances que me parecen muy importantes, la propuesta tiene para mí un punto débil y es que prácticamente no se mete en el Poder Judicial, que es el más opaco y corrupto de los tres poderes. Y es claro que no es posible combatir la corrupción si no se acaba con la impunidad, la cual tiene, digamos, entre los jueces y magistrados y ministros de la Corte a sus principales cómplices y probablemente responsables también.
La propuesta de Sheinbaum, si acaso llega a señalar que la estrategia debe ser transversal, pero apenas si menciona la necesidad de reformar las fiscalías federal y locales, el sistema de justicia federal y local. Casi no habla del sistema de justicia. Yo creo que el problema de fondo ahí es que la propuesta de reforma judicial cae en la cancha del ministro Arturo Saldívar, quien ya tuvo su oportunidad de hacer una reforma en este ámbito y fracasó y no entregó una reforma como la que comprometió, con la que se comprometió a hacer con el presidente López Obrador. En otras ocasiones ya he hablado de eso. Y también creo que el compromiso de Arturo Saldívar de combatir la corrupción en el Poder Judicial, a mí no me parece que sea tan claro. Bueno, esas son mis apreciaciones sobre esta propuesta de estrategia anticorrupción que presentó Javier Corral. Síganme en mi canal de YouTube, en el canal de Hernán, suscríbanse, síganme en mi página en Facebook, en Twitter, @Hernán Gómez B de Bueno, también pueden ahí seguir todo mi contenido en mi página web www.hernangomez.com.mx y claro, desde luego me pueden seguir en TikTok, que aquí está mi cuenta de TikTok aquí, y también me pueden seguir en Instagram. Gracias, saludos y que estén muy bien.